En el tiempo que estamos viviendo hay mucha confusión acerca del don de lenguas. Algunos dicen que es la evidencia de la salvación o de ser lleno del Espíritu, y todo verdadero cristiano debería poder hablar en lenguas. Hay algunas iglesias que incluso enseñan a hablar en lenguas. La Universidad de Hablar en Lenguas, la Universidad Stephen Jonathan, es un ejemplo de tal ignorancia. El don de lenguas es un don, y un don no es algo para aprender. De lo contrario, no lo está haciendo el Espíritu sino tu propia carne haciéndolo si tienes que aprenderlo. La Biblia dice diferente de esas opiniones: no todos los cristianos nacidos de nuevo deben tener el don de lenguas. Así como no hay quienes en la iglesia tengan todos los dones. En la iglesia no todos hablan en lenguas, está claro en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 28 a 31. Y a estos ha puesto Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Son todos obradores de milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan con las lenguas? ¿Todos interpretan? Pero desead fervientemente los mejores regalos. Y sin embargo os muestro un camino más excelente. La respuesta a estas preguntas es no. No todo el mundo es profeta, maestro o hacedor de milagros, o posee los dones de sanidad, etc. Observe a continuación que Pablo reconoce a los que profetizan en comparación con los que hablan en lenguas. No todo el que profetiza habla en lenguas y no todo el que habla en lenguas profetiza. Pero hay algunos que hacen ambas cosas. 1 Corintios 14:5. Ojalá todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Imagínese para unos segundos miembros de la iglesia con todos los dones, ¿cómo serán útiles a los demás miembros del cuerpo de Cristo? ¿Te los imaginas diciéndose el uno al otro? No me des porque tengo el don de dar. Me doy a mí mismo todos los días. No me profeticéis porque ya me he profetizado a mí mismo. Somos llamados el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene funciones diferentes. Ningún cristiano es todo el cuerpo en sí mismo, sino una parte del cuerpo que está llamada a ser una bendición para las demás partes. Es triste decir que hay asambleas de iglesias pentecostales que son antibíblicas sobre el tema en lugar de consultar la Biblia. Se guían por la opinión de hombres sin bases bíblicas reales sobre este tema. Asamblea de Dios, por ejemplo, para ellos no eres realmente llenos del Espíritu si no habláis en lenguas. Preguntas frecuentes: hablar en lenguas. Por A.G. Nuss, el 9 de mayo de 2019. Hay quienes dan testimonio de un encuentro dinámico y transformador de vida con el Espíritu Santo que nunca han hablado en lenguas. Sin embargo, no se puede decir que están llenos del Espíritu en el nuevo sentido testamentario del término. Hay un vínculo esencial entre esa experiencia y hablar en otras lenguas, como se señaló anteriormente. Que a mi parecer les faltan bases bíblicas al respecto, lógica y tergiversar pasajes de la Escritura sin mirar el contexto del pasaje. Versos antes y después. Y el conjunto sobre todas las Escrituras sobre el asunto. Conozco muchos cristianos que aman y sirven al Señor y están llenos del Espíritu que no hablan en lenguas. La evidencia de estar lleno del Espíritu no es el hablar en lenguas, sino la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona que se muestra por el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 a 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, no si hablan en lenguas. Mateo 7:20. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Porque hay aquellos en santería, wicca, vudú y satanismo que hablan en lenguas. Si me guío por la opinión de la Asamblea de Dios, tendría que incluirlos como llenos del Espíritu Santo. Esa es una de las razones por las que las Asambleas de Dios no ordenan a un pastor que no hable en lenguas, porque piensan que no están llenos del Espíritu Santo. Ahora me viene a la mente otra pregunta: ¿qué clases de lenguas hay? ¿Son las lenguas un lenguaje de oración o un idioma nativo nacional?
La Biblia habla de dos clases diferentes de lenguas, una de hombres y otra de ángeles. 1 Corintios 13:1 Aunque hablará lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El de los ángeles es en referencia a una lengua de oración. Este don de lenguas es el más visto en nuestro tiempo. 1 Corintios 14:14-15 Porque si yo oro en lengua extraña, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cuál es entonces la conclusión? Oraré con el espíritu, y también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, y también cantaré con el entendimiento. El otro es hablar en un idioma extranjero. Esto se hizo en el día de Pentecostés, donde aquellos judíos que crecieron y nacieron en otras naciones escucharon a los apóstoles y aquellos que adoraban hablar en la lengua de su nación natal. Hechos 2:7-11 Entonces todos estaban asombrados y maravillados, diciéndose unos a otros: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo es que escuchamos, cada uno en nuestra propia lengua en la que nacimos? Partos, medos y elamitas, los que moraban en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que están contiguas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillosas obras de Dios. Este regalo rara vez se ve en nuestro tiempo. Este avivamiento de los dones de lenguas comenzó en la década de 1830 y en 1906 el avivamiento de Azusa Street, que fue dirigido por William Joseph Seymour, que en muchos aspectos compró una publicación más grande del don de lenguas en nuestros tiempos. Aunque hubo algunos casos antes de que se escuchara el don de lenguas. Muchos tomaron esos dones de lenguas para ver si funcionaría en otras naciones, para que el evangelio pudiera ser predicado, y se sintieron muy decepcionados. S.C. Todd, de la Sociedad Misionera Bíblica, investigó a 18 pentecostales que fueron a Japón, China e India, esperando predicar a los nativos de esos países en su propia lengua, y descubrió que por su propia admisión, en ningún caso han sido capaz de hacerlo. A medida que estos y otros misioneros regresaron decepcionados y fracasados, los pentecostales se vieron obligados a repensar su punto de vista original de hablar en lenguas. Robert M. Anderson, Visión de los desheredados, Pax. 90-91. Entonces, el don de lenguas que se usa ahora es más un idioma de oración que el idioma nativo de otras naciones. Se necesitaba atrás para comenzar la fundación de la Iglesia, pero no se necesita en nuestro tiempo, por eso el Señor no ha permitido que esté en nuestro tiempo. Pero el don de lenguas viene en ambas formas, un idioma de oración y poder hablar en el idioma nativo de otra gente. Ahora, ¿debería usarse el don de lenguas en nuestras iglesias? Y la respuesta es sí y no. Tiene su lugar y tiempo. La Biblia nos dice que necesita ser interpretado en el servicio de la iglesia. 1 Corintios 14:27-30 Si alguno habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, cada uno por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Que hablen 2 o 3 profetas y que los demás juzguen. Pero si algo le es revelado a otro que está sentado, que el primero guarde silencio. ¿Qué sucede si ese es un servicio de oración entre los creyentes y no un servicio regular? No me importaría que hablaran en lenguas, y creo que prohibir a los que lo hacen es apagar el espíritu. Pero entonces esa es mi propia opinión y no tengo bases bíblicas para ello, excepto mi propia opinión sobre el asunto. Ahora bien, ¿puede una persona que habla en lenguas interpretar también su propia lengua? Y la respuesta es sí, si a ellos también se les da ese don. 1 Corintios 14:13 Por tanto, el que habla en lenguas, ore para poder interpretar. Pablo es muy claro en eso.